hermanos, vamos a continuar con esta última parte. Ya prometo de verdad que será la última. Bueno, continuamos con el tema número 5, la motivación, la fidelidad cambia el por qué trabajamos. Vamos a nuevamente hacer un recuento de lo que hemos visto hasta la clase del miércoles pasado. ¿Qué es lo que recordamos de lo que hemos visto hasta ahorita? Para por ejemplo, nuestro hermano Germán, nuestra hermana Osbe y la hermana Begonia que no han podido acompañarnos. ¿Qué recuerdan? Lo que yo recuerdo es de que nos enseñabas una base de que por qué trabajamos, ¿no? Obviamente trabajamos para amando a Dios y amando a nuestro prójimo, y nos presentaba algunos motivos, ¿no? Ok. Efectivamente, veíamos que la razón por la cual trabajamos está más allá de lo que nosotros hacemos, sino es el por qué lo hacemos. Tiene que ver con nuestras motivaciones. Si nosotros deseamos tener un estatus social o deseamos glorificar a Dios con nuestro trabajo. Entonces, la base que tenemos sobre las motivaciones que hemos estado viendo es el amor a Dios y el amor al prójimo. Después vimos el primer motivo, que es el trabajar por disfrute. ¿Eso qué significa? Tania, adelante. ¿Ibas a decir algo? Que no era malo disfrutar nuestro trabajo, pero simplemente que no sea más que Dios. Exacto. O sea, que sabemos que tenemos que lo disfrutemos para glorificarlo y que nuestro segundo sea pues una satisfacción, un gusto hacerlo, ¿no? Recordamos nuestro texto en Eclesiastés que nos dice que el trabajo es un don de Dios. Es decir, nuestra primera fuente de satisfacción no es el trabajo, es Dios, pero sentimos esa satisfacción y alegría del trabajo porque el trabajo lo creó Dios para que así lo disfrutemos. Y entonces el trabajo es de Dios, no es algo malo. Entonces, el segundo motivo, recuerdan que es trabajar por dinero. El único motivo legítimo que vemos en la Biblia por el cual tenemos un motivo terrenal para trabajar es por la parte económica. Pero recuerdan para qué nosotros trabajamos por dinero. Para proveer, alimentar y ayudar al prójimo. Y la clase pasada, ¿qué tal lo decimos? Vimos el tercer motivo, que es reflejar el carácter de Dios. Para los que no pudieron venir, les compartimos unas hojas de una lectura porque vimos que es la imagen de Dios. Entonces, ¿recuerdan lo que vimos acerca de cómo reflejamos nosotros el carácter de Dios? ¿O por qué nosotros debemos reflejar el carácter de Dios? Bueno, recordemos que somos hechos a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos seres racionales, seres que piensan, que somos hechos a su imagen, es decir, a lo que Dios pensó, a como Dios quiso que nosotros fuéramos, no porque realmente sea Dios una persona física y seamos hechos igualitos a ellos. El término imagen no se refiere a algo físico como nosotros lo llegamos a entender, sino a lo que Dios pensó, al pensamiento de Dios, y semejanza, es decir, nos hizo similares a Dios en cuanto a sus atributos comunicables. Sin embargo, recordamos que en la caída nosotros perdimos esta parte de Dios. Eso que Dios, la imagen con la cual nos creó Dios, fue corrompida. Ese texto de que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ese texto perfectamente encaja y es lo que hablamos, que nosotros no por nuestra propia naturaleza no podemos restaurar esa imagen, sino que tuvo que venir la imagen perfecta y hermosa de Dios, que fue Cristo, a restaurar esa imagen. Entonces, el tercer punto, que es reflejar el carácter de Dios, y lo que es amar a Dios y amar a nuestro prójimo, son dos temas los cuales jamás en nuestra vida podemos llevar por nuestra propia cuenta. Dependemos absolutamente de Dios y del sacrificio de Cristo para nosotros poder cumplirla. Entonces, hermanos, si no tienen las hojas, yo por ahí le dejé a Ira, si las podemos encontrar, las hojas se las compartimos a los que no estuvieron, y espero que haya sido de edificación para los que tuvieron chance de leerlo, porque la verdad para mí fue algo muy, muy importante el texto. Y bien, y terminamos el día de hoy con el siguiente punto.
el último motivo, y considero yo uno de los más importantes como cristianos, que es adornar el Evangelio. Empecemos nuevamente con algo muy sencillo y algo básico que todo el mundo conoce. Si yo les digo, como de ese jueguito, ¿no? Di lo primero que te venga a la mente. Si yo digo Evangelio, ¿qué viene a tu mente? ¿Y qué significa el Evangelio? Para que haya buenas noticias, significa que hay unas malas, ¿no? Hay un diagnóstico, hay algo por el cual alguien llega a darnos una buena noticia. No llegas así como con una enfermedad y llega el doctor, no, pues tengo una buena noticia, estás sano, ¿no? Pero siempre estuviste sano. Tal vez tenías alguna enfermedad y esperabas buenas noticias. De esta misma forma nosotros sabemos cuáles son las malas noticias. Sí, ¿cuáles son las malas noticias? A ver, hermano. Y sumado a eso, Dios es santo. Como dice, cuando Pablo habla en Romanos, ¿no? Cuando Pablo habla en Romanos acerca del Evangelio, empieza a hablar acerca de la ira de Dios, que está sobre todos nosotros. Entonces la buena noticia es que Cristo vino a traer esa salvación. Sin embargo, nosotros trabajamos el motivo número 4 en nuestro trabajo es adornar el Evangelio. Pregunto yo, ¿tiene alguna falla, algo malo el Evangelio, algo que le falte para que nosotros lo complementemos? Entonces, si el Evangelio es hermoso, es perfecto, ¿cómo nosotros podríamos adornarlo? Es como más bien como reflejar la imagen de Cristo. Tiene algo que ver, definitivamente. Pero supongamos, nosotros tenemos algo que consideramos que es lo más hermoso. Si nosotros le ponemos algo más, ¿lo haría más hermoso todavía? Puede ser que sí, se vea bien, pero no necesariamente tiene que ser que lo vea hacer mejor. En sí mismo, el Evangelio, por lo que hizo Cristo, es totalmente hermoso. Sin embargo, Cristo nos ordena predicar y anunciar el Evangelio. Y no solamente eso, sino también a vivir ese Evangelio. La amabilidad, la cortesía, ¿cómo son nuestras actitudes? ¿Puede la manera en la que vivimos comunicar completamente las buenas nuevas de Jesús? Pues, ¿recuerdan el ejemplo que vimos al inicio? ¿Puede una persona determinar que tú eres cristiano por cómo trabajas, por cómo actúas, por cómo te... Es como dar cumplimiento a las promesas. Bueno, como dar como testimonio, ¿no? Exacto. El adorno, pues no necesita, pero pues es dar testimonio, ¿no? Nosotros totalmente tenemos esa parte de adornar el Evangelio. ¿Cómo? Anunciándolo. ¿Por qué? Porque hace tiempo cuando íbamos al seminario al Chichica, otro hermano de la iglesia nos preguntaba que cuál era entonces decía él, ¿cuál es el motivo del trabajo? ¿Cuál es el objetivo del trabajo? Dice, entonces, yo debo de predicar el Evangelio, y hasta el momento no me quedaba clara totalmente la idea. Y yo creo que el objetivo del trabajo es todo lo que hemos estado viendo. El anunciar el Evangelio es el objetivo del cristiano, es el mero propósito. No estamos aquí en el mundo solamente para que Dios nos salvó y hagamos con nuestra vida lo que queramos, sino estamos comprometidos, obligados, como Pablo lo afirma en Romanos, que se sentía obligado a predicarles el Evangelio a sus hermanos por amor, simplemente, porque él había sido salvado por ese mismo Dios. Entonces, el cristiano sí debe de anunciar el Evangelio. Con nosotros como cristianos, en nuestro lugar de trabajo, debemos de predicar esas buenas nuevas y esas malas noticias que son lo que anuncia el Evangelio, que los va a salvar de esa ira de Dios, que están condenados. Y nuestra manera de vivir también debe de comunicar lo que nosotros anunciamos. ¿Se puede leer este texto de Tito 2:10? Ahí vamos, hermana. Justamente vamos a ir a este texto.
Su hermana. La revelación. Antes de llegar a Tito 2:10, de hecho la clase se va a girar en torno a Tito. Pablo nos habla en Romanos acerca de qué es el Evangelio. Y nos dice, y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Escuchando en la noche con mi esposa una prédica que yo le puse y que yo ya había estado escuchando y otros temas, el pastor Sugel hace una referencia de todas las malas cosas que vivió Pablo. ¿A qué me refiero con malas cosas? ¿Cuántas veces no lo quisieron matar? ¿Cuántas veces fue apedreado, juzgado, naufragó? Sus mismos hermanos o en Jerusalén lo tomaron por blasfemo. Sin embargo, después de todas esas historias que pasó, Pablo empieza a escribir, yo no me avergüenzo del Evangelio. Creo que una persona normal, hablando por ejemplo del trabajo, si una persona lo ponen y lo esclavizan demasiado, una persona no soporta y renuncia. Pablo nos está dando un claro ejemplo, pero nos está hablando de qué es el Evangelio. Pero Tito nos está dando unos claros ejemplos de cómo nosotros debemos de adornar el Evangelio. Lo decía la hermana. Tito 2:10 nos dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de nuestro Dios Salvador. Si pueden leer, esa es la Biblia de las Américas. ¿Alguien lo puede leer en la Reina Valera? Los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos. No deben ser respondones ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios, nuestro Salvador, sea atractiva en todos los sentidos. ¿Esa es la Reina Valera? Es la no traducción, ¿verdad? Pero también está bien, hermano. ¿No te... ¿Alguien en la Reina Valera, hermano? Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que todo adorne la doctrina de Dios. Bueno, esa es la Biblia de las Américas. Pero llama la atención porque dice, bueno, aquí dice para que adornen la doctrina de Dios. Sin embargo, ¿vale? ¿La leyó el hermano? Sí, lo leí. Pero de ese texto de la Reina Valera dice para que en todo. ¿Sí? O sea, aquí dice para que adornen. Pero si dice, este texto en la Reina Valera está diciendo para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios. Si empezamos empezamos a leer desde el versículo 1. Tito 2, nos vamos desde el versículo 1. Pablo le está dando una serie de instrucciones a Tito acerca de cómo es la sana doctrina. Si leemos Tito 2, 2:1. Dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vean, es esta parte. En eso nos vamos a enfocar y esto tiene que ver cómo nosotros adornamos el Evangelio en nuestro trabajo. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Alguna vez ustedes han ido en algún momento en búsqueda de iglesia y dicen, aquí predicamos la sana doctrina? Sí. Y todas las iglesias, o en su mayoría, dicen que la iglesia en donde están o lo que se predican es la sana doctrina. Sin embargo, Pablo no era una persona ingenua, una persona mediocre que no sabía acerca de teología. De hecho, Pablo en sus escritos nos deja grandes riquezas teológicas. Él sabe de lo que es la sana doctrina. O sea, si él estuviera ahorita en vida, esta clase nos la estaría dando, no en 3 sesiones, como en 20 sesiones y de 2-3 horas, explicándonos punto por punto acerca de la sana doctrina que le fue enseñada por el Señor Jesús. Sin embargo, vemos el versículo 2 que nos dice, tú hablas de acuerdo a lo que está en la sana doctrina. Y nos dice cuál es la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor,
en la paciencia. No nos está hablando de la salvación es por fe y la salvación no se pierde, y aquí están todos los argumentos. Nos dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Y dice después, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y si nos quedamos en este punto, vamos a abordar a las mujeres de este lado. Nosotros adornamos o vamos a adornar el Evangelio. ¿Qué significa eso? Nosotros vamos a dar una imagen de lo que nosotros consideramos que es el Evangelio. Y aquí dice una serie de recomendaciones que le debe enseñar a las mujeres. ¿Y cuál es el objetivo? De que estas mujeres se comporten de esta manera. Versículo 5 al final dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Nuestra conducta puede decir bien o puede decir mal de lo que nosotros estamos predicando. ¿Sí? Tengo una duda, ya que estás hablando de la conducta. Cuando tú eres un creyente, ya con bastante experiencia, y tienes que comportarte de alguna manera, pero en realidad no lo sientes, pero lo haces, ¿estás siendo hipócrita? Yo creo que es lo que abordábamos al inicio de cuando empezamos estas clases. ¿Cuál es tu motivación al comportarte en el trabajo? Si tu motivación es simplemente tener una ética moral, entonces tú no estás honrando a Dios. Estás honrándote a ti, estás cuidando tu imagen, pero no estás cuidando la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque hay quienes se pueden portar de la mejor manera, sin embargo no creen en Dios. Y hay personas morales intachables realmente. Sin embargo, ¿sí? Tú ya conoces a Dios, o sea, el ejemplo que estoy poniendo es una persona que ya conoce a Dios, que ha vivido su crecimiento, pero llega un punto en el que no se aparta, ¿no? O se enfría, no sé, por alguna circunstancia, pero sabe que conoce esto, ¿no? Y dice, pues es que yo me tengo que seguir portando de esa manera. Aún así no está glorificando a Dios. O sea, aunque lo haga por él. Creo que Romanos, préstame una Biblia, no tienes por ahí. Sí, es como más que ya donde tengas mucho conocimiento sobre el espíritu. Ajá, exactamente. Ya lo tienes, pero eso también. a veces normalmente cuando uno cae en pecado, por ejemplo, caes en algún pecado, de repente no te arreglas tan pronto con Dios, empieza tu carne, empieza la duda, pero tú tienes que seguir viviendo tu vida como creyente en rectitud, aunque tú te sientas un gusano, porque a veces así, bueno, a mí me ha pasado, no sé, aunque yo me siento un gusano, pero digo, bueno, yo tengo que seguir glorificando porque esa es mi meta, yo no me puedo perder, aunque yo haya caído aquí, esto se tiene que arreglar, yo me voy a levantar, pero yo tengo que seguir. Bueno, Pablo en Romanos nos habla de muchos aspectos y habla una parte acerca de la moralidad, de aquellos que se creen moralmente perfectos o intachables, que siguen la ley o que siguen las buenas obras. Sin embargo, sabemos que nuestra conducta moral va acompañada del cristiano, sin embargo no es el todo. Como los judíos que se jactaban de la ley, sin embargo no la cumplían. Y Pablo les dice, ustedes que enseñan la ley, se la enseñan a sí mismos. Entonces, creo yo, de acuerdo a lo que Pablo nos enseña, es que nuestra moralidad, nuestra conducta, si no es para glorificar a Dios, aunque seamos creyentes, entonces simplemente es una moralidad que no nos va a salvar, que nos puede autoengañar. Y sí es Y hipocresía como tal, o sea, aunque uno te quieras engañar de decir, me voy a comportar de tal o cual manera porque, bueno,
así no le causo problemas a nadie y no me están enchinchando porque ponte bien, bueno, me voy a portar, ajá, la vida lo hizo, ok, pero debemos estar conscientes que si caemos en eso es que tu corazón no cree en Jesús, o sea, no te es suficiente Jesús como para decir, ay, Jesús, lo voy a hacer por ti, no lo hago por mi tío, porque mi papá me va a estar diciendo, porque mi mamá, ajá, así de no, sino que ya conscientemente lo haces por Jesús, y si no lo haces es porque en realidad Cristo no nos ha sido suficiente, ¿no? Algo que decía Luz, y creo que es como la parte clave es el corazón. Sí. En la Biblia se menciona tanto, voy a poner esa ilustración, como corazón y pies. Por ejemplo, los pies lo voy a llamar como mandamiento y el corazón es como el motivo, ¿no? La intención. Entonces, la Biblia nos dice, amarás, ama a tu prójimo. ¿Es un mandamiento? Sí, es un mandamiento. Si lo desobedeces, estás en contra de ese mandamiento. Pero ¿qué pasa si lo obedeces, pero con un corazón? Entonces, de todas formas estás fallando con Dios, aunque lo hayas hecho. Ahora, si no lo hiciste, Dios te va a demandar de que no lo hiciste y que no pusiste tus pies para amar a tu prójimo. Pero si lo pusiste por hacer, si caminaste para amar a tu prójimo, pero con un corazón incorrecto, también Dios te lo va a demandar. Entonces, lo que Dios quiere tratar, en primer lugar, es que tu corazón verdaderamente lo haga porque lo hace para Dios, aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo quieras. Llegará un momento donde tu corazón y tu mente se unirán y se gozarán de cumplir la ley de Dios, ¿no? Porque eso es lo que Cristo nos da en la cruz, que nos podamos gozar en la ley de Dios. Antes no nos gozábamos en la ley de Dios, decíamos, ay, tengo que perdonar a tal persona que me hizo eso. Bueno, lo perdono, pero ya. Pero ahora Cristo Jesús compró el corazón necesario en nosotros para no solamente perdonarnos, sino gozarnos en perdonarnos. O sea, entonces sí es una hipocresía Por supuesto. hacerlo, aunque no lo sientas, porque ya, o sea, ya. Okay. Y todos entonces somos hipócritas. Es que está muy fuerte. No, y aparte, también la cuestión es cuando lo asumo deliberadamente. Ya vi por ¿no? qué O sea, está profundo esto. Es que abarca demasiado realmente. El mandamiento de amarás al Señor tu Dios, si no mal recuerdo, la palabra para amor es ágape. Y lo compara, o lo podemos tomar como algo no obligado, sino voluntario. O sea, la Biblia no te dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, obligadamente. Tú como creyente, entendiendo el tema de que Dios te salvó y te compró con su sangre para que tú seas propiedad de Él, entonces tú vas a amar a esa persona, no porque pues ya qué, ya Él pagó así, pues ni modo. Realmente no te compró porque tuvieras un valor muy alto, sino porque tú mismo no podías pagar ese valor, el cual se había degradado por el pecado. Entonces, cuando Pablo le está hablando acerca de las mujeres, viendo Tito, le está hablando a una iglesia, le está hablando a creyentes, no está hablando a inconversos. Le está enseñando cómo debe ser la conducta de la sana doctrina, cómo deben de comportarse. ¿Y por qué lo hace? Porque le está enseñando que volvemos a Tito 2:10, para que en todo, o sea, no se está refiriendo solamente a que los siervos obedezcan a sus amos, que sean pacientes, que los lleguen a agradar. No solamente está hablando de ellos, o sea, está hablando de todo el paquete anterior, que es ahorita el que acabamos de ver, a las ancianas, a las jóvenes. Y dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y después dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador. ¿La conducta es importante de acuerdo a Tito? Sí. ¿Por qué? No por obligación, sino porque está reflejando a alguien
que vive en la gracia de Dios, que vive bajo el entendimiento del Evangelio. Si ponemos de ejemplo a un pez, y si el pez pudiera hablar y le preguntáramos qué se siente estar mojado, ¿qué crees que nos contestaría? Chido, ¿no? Fresco. El pez no tendría ni idea de qué significa estar mojado. No sabe qué es estar seco, pero ¿por qué? Porque el pez vive en el agua, su vida ha sido el agua, su vida, todo su hábitat, todo lo que él conoce es el agua. De igual forma un creyente, aquel que está bajo la doctrina, bajo la gracia de Dios, aquel que ha sido regenerado, vive en una constante oración, en una constante comunicación con Dios. Entonces, esto no se hace pesado. Es una exhortación. Una exhortación no es, ay, mijito, pues ojalá que te portes bien para que te vaya bien en la vida. O sea, les está hablando con una exhortación de hacerlo algo importante. Tienen que hacer esto. ¿Por qué? Porque ustedes adornarán el Evangelio con todas sus actitudes. Y nos da un motivo. Y después de eso, pasando a después de Tito 2, 10, nos da el motivo principal. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿La gracia existía desde antes o se creó en el momento de que Cristo vino al mundo? Nosotros vemos que la salvación, que la gracia de Dios desde antes de la fundación del mundo fue manifestada. ¿Y para qué? Para que todos los hombres fueran salvos aquellos que creyeran en Cristo, en el sacrificio de Jesús. ¿Y qué hace la gracia? Según ese texto, continuamos en el versículo 12. Enseñándonos. La gracia de Dios nos enseña. No es algo así como que hazlo y ya. Esa es la conducta que tú debes de seguir. La gracia que está sobre nosotros, en la cual nosotros debemos de vivir, nos enseña. ¿Y qué es lo que nos enseña? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice el 13, nosotros esperamos la manifestación de Dios. Cuando, no sé, tú vas a una cita, tal vez en una cita médica, que tú ya estás, bueno, pongamos ejemplo, los que menos tardan en atenderte, el ISSSTE y el IMSS, por ejemplo. Más o menos tu tiempo de espera es de 2 horas si vas grave. 2 horas si vas grave. En el tiempo humano, 2 horas si vas grave, ¿no? Si tienes una pequeña gripita, puedes estar ahí hasta 8 horas, ¿no? Es más. Sin embargo, cuando tú entras o cuando tú vas a la consulta, esperas, estás en un tiempo de espera. ¿Qué es lo que esperas? A que alguien te atienda, que te dé un diagnóstico y te diga cuál es la solución a tu enfermedad. Pero mientras esperas, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás desesperado, principalmente en el ISSSTE, en el IMSS. Si tienes tu teléfono, si estás con, por ejemplo, yo llevo a Manuel, juego con él, transmites en vivo, publicas, pones una canción, abres un juego, lees la Biblia. Mientras estás esperando, estás haciendo todo menos por lo que necesitas. No estás ahí buscando en Google solución a la gripe, ¿no? Me va a atender más rápido Google que el médico que está ahí. Mientras estás esperando, estás haciendo alguna actividad que no necesariamente tiene que ver con el resultado o lo que tú esperas. Ándale, con el objetivo. Entonces, el versículo 13 nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos en un proceso de espera. ¿Qué es lo que estamos esperando?
la manifestación de Dios. Eso quiere decir que nos regresan los versículos anteriores. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros mientras estamos esperando? ¿Será acaso que tal vez nosotros estemos sentados en nuestro sillón, esperando a que Cristo algún día venga? Nos da un ejemplo, versículos atrás, de todo lo que deben ser los ancianos, los jóvenes, y abarca a todo cristiano, todo creyente. Y dice y el versículo 14, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Si nos fuéramos así un poco más lento, creo que nos llevaríamos más de una clase. Pero en profundidad, ¿qué es lo que estás reflejando tú en el lugar de trabajo cuando piensas en adornar el Evangelio? ¿Estamos más interesados en servirnos a nosotros mismos que a los demás? Eso nos lleva a pensar en el primer punto, si estamos amando a nuestro prójimo. ¿Nos interesa tal vez más sobresalir que amar a los demás? Y una pregunta que deberemos respondernos nosotros mismos, y que tal vez nos respondamos en algún momento. ¿Qué opinan de ti en tu trabajo respecto a tu vida cristiana? Como vimos en una de las primeras preguntas, esperamos que los compañeros de trabajo donde estamos sepan que somos cristianos. Pero ahora también depende de nuestra conducta. ¿Qué es lo que estamos desprendiendo nosotros? ¿Será que realmente ellos están viendo el Evangelio en nuestra vida? ¿O están viendo a un cristiano más que pretende alcanzar algún objetivo portándose bien? Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, y la verdad es que en estas últimas clases es repasar ciertos temas que podemos dar por hecho que ya conocemos. Por ejemplo, ¿qué es el Evangelio? Creo que es algo muy básico. Si en la entrevista para la membresía nos preguntan ¿qué es el Evangelio?, ¿no? Y tú debes de contestar. Pero cada vez que empiezas a leer más textos, que en su mayoría todos los textos te dan claridad de qué es el Evangelio, la verdad es que, al menos en mi vida estos últimos días, cada vez me hace sentir más y más y más miserable. Como fue Lutero, ¿no?, que decía que cada vez que entraba y se arrepentía de los pecados, se regresaba porque se acordaba de otros más. Su vida de cristiano era de constante arrepentimiento. ¿Por qué? Por el mismo Evangelio. Y así en algún momento quería yo tener un poco de paz, así que paraba un poco la prédica, paraba un poco la Biblia en mi trabajo, porque ahí es donde estudiaba, y por un momento me sentía tranquilo, pero volví a escuchar nuevamente alguna prédica sobre Romanos, algún texto de la Biblia que me hablaba del sacrificio de Cristo, acerca del Evangelio, de qué representa. Cada día te hace sentirte peor, en un buen sentido, porque sí, seguimos siendo pecadores. Pero por otro lado te hace ser agradecido. ¿Quién salva a un muerto actualmente? O sea, ¿quién se atrevería a salvar a alguien que ya está muerto? Un médico. No puede, ya dice, no, pues ya, hasta ahí quedó, intenta resucitar, pero nada más. Una vez que anotan la hora y la fecha de que murió, ya no hacen nada más. Un héroe actualmente, normalmente, pongamos un caso de película, llega y salva a una persona le salva la vida. Le iba a atropellar un auto, estaba en un edificio que se iba a derrumbar, cosas así. Si alguien que no conoce llega y lo salva, ¿qué hace? Esa persona pudiera llegar a estar agradecido, y vemos muchas películas que le puso el nombre al hijo, el nombre de la persona que lo salvó. ¿Por qué? Porque la persona está agradecida. Sin embargo, el agradecimiento simplemente en ese sentido es una alabanza a esa persona. Pero nosotros deberíamos ir un poco más allá. No solamente estar agradecidos de despertarte cada mañana y cada día y escuchar algo y decir, no, pues gracias Dios.
y ya, ¿no? Y seguir con con tu vida como si nada. Una persona que fue salvada de la muerte, como es nuestro caso, debería de vivir para esa persona. Porque Él no solo nos salvó, como lo dije hace un momento, sino que nos compró. Y fue un precio muy alto que Él tuvo que pagar, que fue dar su propia vida. Por eso lo dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros. Nadie lo obligó, nadie se lo propuso. En el pleno consejo en la Trinidad se decidió que el Hijo iba a venir a salvar a la humanidad. Algo que tal vez no podamos entender cómo fue ese gran consejo y cómo es que se decidió esta parte. Sin embargo, Cristo decidió darse a sí mismo por nosotros y nosotros debimos de vivir ese evangelio porque es la culminación de la obra de Cristo. Lo que vino a enseñarnos, eso es lo que nosotros debemos reflejar en el evangelio. Vivir no solamente agradecidos, sino vivir plenamente para Cristo, como lo dice Pablo. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y con este terminamos nuestro último punto y nuestras conclusiones. Hoy sí terminamos temprano, espero. Estas motivaciones importan siempre que se hagan con fe, es decir, siempre que nos lleven a caminos que no seguíamos a menos que confiamos en la palabra de Dios más de lo que dice este mundo. Y si ninguno de ellos requiere fe, entonces nuestros motivos no son diferentes a los que el mundo nos rodea. Es decir, si no necesitas de fe para amar a Dios, amar a tu prójimo, si no necesitas fe para reflejar el carácter de Dios, si no necesitas fe para trabajar por dinero, si no necesitas fe para trabajar por disfrute, si no necesitas fe para donar el evangelio, nuestras motivaciones no son distintas. Son iguales que un inconverso que busca el bienestar propio. Y tuvimos como un tema la semana pasada que nos comentaba Tania de cómo deberíamos ser entonces ante nuestro jefe. Con todo lo que hemos visto, ¿cómo debe reaccionar una persona cuando nuestro jefe es un jefe malo? Cuando nuestro jefe es un jefe que hace las cosas incorrecta y chuecamente. ¿Cómo debería ser nuestra actitud? Si alguien pudiera contestar. Pues no podemos, ahora sí que si está haciendo algo malo no podemos participar. Primera, nosotros como lo vimos, tenemos ciertas actividades que cumplir. No podemos salirnos de esas actividades. Sin embargo, no debemos de reclamar si hay el bono, si no hay un bono, si necesitamos más prestaciones o menos prestaciones, que no creo. No deberíamos de ser, como lo dicen, no que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. Nosotros debemos de tratar de agradar a nuestros jefes, no con sobornos, no de la manera incorrecta, sino haciendo bien, haciendo lo que es debido, haciendo lo que no es tu trabajo. Si te manda a hacer algo, hazlo con alegría, hazlo con sencillez, hazlo con humildad y hazlo bien. No respondones. Ay, pero es que yo lo hice con toda la mejor intención. No, creo que no, para no se respondan a, pero, o sea, exactamente. Es que me lo voy a... Sí. Pues para no ser largo, para todo este año, la verdad estimo y respeto a mi jefe, más con esto, pues aprendan, ¿no? Que pase lo que pase, que tener eso hacia ella, ¿no? Bueno, sí, a veces me equivoco, y si me equivoco trato de aceptarme y decir, pues sí, lo arreglo, ¿no? Pues sí me equivoco. Pero hoy hubo cambios, y frente al jefe, ¿por qué es esto? Y como me pidió que hiciera un apoyo a los nuevos compañeros, pues yo lo hice, pero yo seguí exactamente lo que ella me dijo. Entonces se equivocó, y así, y es lo que usualmente está haciendo conmigo, ¿no? Pues es que yo le dije también, sí, me la iba directa, ¿no? Yo me quedé callada y así, pero yo sé que yo hice mi trabajo bien. Y esa situación que salió mal era 2 segmentos de trabajo y hacer un análisis. Entonces a mí me toca hacer solo una parte, y la parte que yo hice la hice bien.
Y así repetidas veces frente al jefe, frente a todos, así, no, pues es que Tania, yo le dije a Tania y Tania, ¿no? Y pues el doctor, o sea, ahorita los jefes están así de que, pues, por tus ollejos, si es eso, casi te vas corriendo, ¿no? Y yo me quedé así, y aguanté. Y fueron como 2, 3 veces que frente a todos me la tiró, pues es que yo se lo di a ella, le dije, sí. Yo le dije, yo respondo por mi trabajo, y ahorita lo verificamos, ¿no? Me fui y cayó en razón de que no, o sea, no era mi responsabilidad, ¿no? Entonces, pero yo me quedo así, o sea, realmente todo esto sí me ha traído así como más aguante, ¿no? Pero, por ejemplo, yo ahí sí tuve que decir, ¿no? O sea, frente al jefe, lo que yo hice sí estuvo bien, no me tocaba la parte de análisis, no tenía la parte completa, no se me dio esa indicación, pero no sé, o sea, por ejemplo, ahí estuve mal en... No, fíjese. Sí, yo de verdad aguanté. En ese aspecto, escribió y me acusó, porque le dice, de exhorta todo, exhorta a los siervos, le dice. Si nos vamos a los tiempos en los que se escribió esto, los siervos, ¿quiénes eran? Lo dice la NTV, son esclavos, o sea, eran personas compradas. No había las leyes que tenemos el día de hoy, nada de que protege al trabajador, un seguro, nada de eso. Y ahora, los esclavos a los que tal vez se estaba refiriendo aquí Pablo con Timoteo, puede que sus amos no sean creyentes, porque les está diciendo, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. No les está diciendo, sujétense a sus amos cristianos, sujétense a sus amos, por quien están ahorita actualmente trabajando. No pone no hace una separación y lo pone más complicado. Y ya se imaginarán, en esos tiempos, un esclavo era mejor que un animal solamente porque hablaba. A ese grado tenían a un esclavo. Y por eso las indicaciones que le daba Pablo en Colosenses, ustedes amos también no abusen, ¿no? Traten bien a sus amos porque también ustedes tienen un amo. Pero a ellos les está diciendo que se deben de sujetar. ¿Son momentos difíciles? Claro que sí. Al menos a mí también hoy me pasó algo. Y yo nada más no dije nada también. Dije, ¿qué voy a ganar yo con responder y ponerme al tú por tú? Esto puede crear un conflicto más grande. ¿De quién tiene la razón? Y si vamos a ponernos contra nuestro jefe, creo que nuestro jefe siempre va a tener la razón. Y si no le parece, pues nos vamos a ir. Además de que no va a reflejar el carácter que Pablo le está diciendo a Timoteo que debemos demostrar, de ser prudentes, de no ser respondones. Y yo creo que la parte de respondones se refiere más a esa parte de aquel que es así como muy de, ay, ¿por qué tengo que hacer yo esto? Ajá, yo por eso quería preguntar, porque, pues sí, o sea, no sé si de revelar, ¿no? O sea, de, ay, no. De hecho, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy tiene que ver con el cómo lo hacemos, o el para quién lo hacemos, o el por qué lo hacemos. La siguiente semana precisamente vamos a ver eso. Vamos a ver en esas relaciones de ahora los demás, porque no solamente es un problema que está en mí, sino alguien externo está afectándome. Entonces, ¿cómo nos relacionamos en el trabajo con los compañeros, en el jefe, todo eso? Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Porque vamos a ver algunos puntos de cómo reaccionar o qué es lo que la Biblia nos dice de cómo debemos actuar en ciertas situaciones. Porque no siempre aplica lo de Juan. ¿Qué? No siempre aplica con la tranquilla. Pero siempre se aplica el que el Señor también está tratando con nosotros. Claro, claro. Entonces, pero por ejemplo, yo fui respondona. No, o sea, tú pues mira, ya siendo sinceros, es que respondemos a las indicaciones que nos dan nuestros jefes. Exacto. Es que cuando lo haces en público, a veces tu jefe te está marcando a ti tus errores en público. Digamos, ahí te tienes que quedar callado y luego buscarlo a él cuando ya están a solas. No, en mi caso no era nada más como se le echaron ella, me quiso echar la herida, ¿no? Así de, no, pues es que así, no, pues ella, no, eso. Y como sabe que yo me aguanto, así también la parte que ella está aprovechando, de que sabe que aguantar, que no se la devuelvo, y están agarrados. ¿Y en tu interior se la devuelve? Tu corazón. Sí, pero ya sí, no, ya sí me tengo que esperar eso más y buscar espacio.
Créeme que lo que vamos a ver la siguiente semana nos va a ayudar a todos. Esa parte, ¿no? Porque al final, no solamente tenemos un problema de trabajo, sino también los demás. Pero va a llegar un punto de... No, Sí. gracias, gracias. Pero la verdad es que al menos estas 3 clases que tuvimos, tiene, como lo decía Ira cuando apenas iniciamos, tiene una profundidad inmensa. Es mucho material para poder ver en solamente 3 clases. Son tantos puntos, por ejemplo, al menos al reflejar el carácter de Dios, no podemos abarcar todo en un rato. O sea, son tantas cualidades que nosotros debemos reflejar de Dios. Pero creo que lo más importante, como lo ves, es cuáles son nuestras motivaciones. O sea, ¿por qué lo vamos a hacer? Una vez que ya conocimos que tenemos un nuevo jefe y un nuevo objetivo, ahora tenemos una nueva motivación. Y como lo vimos, nuestra base es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y como lo comentamos, es un amor voluntario, o sea, no estás obligado a hacerlo. Si tú te sientes obligado a cumplir esos mandamientos, es probable que no estés creyendo en Cristo realmente como tu Salvador, porque estás viéndolo de una manera obligada. Sino, Pablo sí lo veía de una manera obligada, pero no así como que ya no me queda de otra, sino por el amor que él tenía al Evangelio, por haber sido salvado. De igual forma, nosotros lo que demostremos en nuestro lugar de trabajo debe ser por ese amor que nosotros sentimos hacia Dios. Y como alguna vez lo comenté, si alguien más va a conocer de Cristo y nosotros vamos a reflejar ese Dios en el que creemos, ¿qué es lo que quisieras reflejar tú? ¿Qué impresión quieres dar tú de ese Dios en el que tú crees? Entonces, al menos creo que con esto tenemos mucho en qué reflexionar. Al menos estas 3 semanas ha sido de muchísima reflexión y también de mucha bendición. Entonces, oramos